Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar el ejercicio cuyo enunciado veis en pantalla. Se trata de una función, de programar una función en la que vamos a emplear bucles y gráficos 3D. Pausaré el vídeo y leeros bien el enunciado y ahora pasamos a explicarlo. Bien, pues si lo habéis leído, se trata de un problema de disparo de un proyectil en el que las ecuaciones que nos dan la posición del proyectil en cada instante de tiempo, aquí en estas ecuaciones el tiempo será la variable, vienen dadas aquí en el enunciado. Así que todo se conoce, todo se va a conocer en estas ecuaciones y el tiempo será esa variable que nosotros metemos y nos dará la x y z, es decir, posición en 3D del proyectil en ese instante de tiempo. X0, Y0 y Z0 es la posición inicial, posición en el espacio. Nos dicen en el enunciado que la posición inicial es fija, 100, 120. Luego, estos datos van a ser unas constantes, no van a ser variables que vayan a cambiar de una ejecución a otra. Después, la velocidad inicial también va a ser un dato. La velocidad inicial es un vector. Entonces tiene sus tres componentes en X, en Y y en Z que tenemos que poner en estas ecuaciones. Para sacar esas componentes lo vamos a hacer respecto a el módulo de la velocidad inicial, que va a ser dato, el ángulo θ, que es el de elevación, y el ángulo φ, que es el de azimut. Ahora os dibujo un gráfico. Bien, aquí simulamos los tres ejes coordenados, X y Z, el punto de salida, que sería este de aquí, que tendría las coordenadas x0, y0, z0, el vector velocidad inicial, que tendría un módulo conocido y formaría un ángulo con el plano XY, que sería la elevación, y si lo miramos desde arriba, el azimut, si esto lo proyectamos, sería el ángulo que forma con el eje Y negativo. Y este es el φ. Por tanto, todos estos datos de θ, φ y el módulo V0 son conocidos. Las componentes de la velocidad inicial, por tanto, son conocidas. Las podremos meter en estas ecuaciones. Posición inicial es constante y fija y la tenemos. Y solo dando el valor al tiempo, pues tendremos la posición del móvil en cada instante. Lo que queremos conseguir es lo siguiente: diseñar una función llamada proyectil a la que le damos como datos de entrada la velocidad inicial en módulo, el ángulo de elevación y el de azimut, y la llamada de la función, que podría ser esta, me va a producir el gráfico del disparo. Este gráfico con animación está hecho con Comet 3. Si lo hacemos con Plot 3, pues directamente aparecerá esa trayectoria del móvil. El punto de impacto también lo tenemos que conseguir dibujar, es ese asterisco que vemos aquí. Y claro, el tiempo inicial es 0, pero el tiempo final no lo conocemos. Dependerá del ángulo y todos los datos de entrada. Y cuando impactemos con el suelo, que suponemos que la z en ese caso es 0, o la primera z que sea por debajo de 0, producirá ese impacto. Vamos a empezar con el encabezado de la función, con la palabra reservada function. Recordamos que no podemos poner nada sobre esa línea. La primera que tiene que detectar, la primera palabra para detectarla como función, es la palabra reservada. No podéis poner un comentario, no podemos empezar con clear
CLC, como estamos acostumbrados en los programas. En este caso, además, no tendría demasiado sentido porque todas las variables de una función vamos a trabajar con variables locales que al terminar la ejecución, cuando llegamos a length, a un retorno, se eliminan de la memoria. Bueno, pues tenemos la función con nombre proyectil, el mismo que el programa, que el archivo que la contiene, y los tres datos de entrada con los nombres que queramos poner. El módulo de la velocidad inicial, el ángulo en radianes de elevación y el ángulo en radianes de azimut. El objetivo es aplicar estas ecuaciones para obtener la posición del proyectil en cada instante de tiempo. Para poder aplicarlas necesito las componentes en X y Z de la velocidad inicial, así que primero vamos a aplicar estas ecuaciones para después, en segundo lugar, poder aplicar estas. ¿Qué cosas sabemos como constante? Pues la aceleración de la gravedad g y la posición inicial, que me dicen que es 100, 100, 0. Luego podemos empezar dando valor a x0 y 0, z0 y a g. Pues vamos a meter esos datos, los datos constantes, la aceleración de la gravedad, la posición inicial. Aplicamos las ecuaciones para el cálculo de las componentes de velocidad inicial. Todo esto son escalares, son los datos de entrada, que son 3 escalares. Y una vez que tengamos esto, ya podríamos aplicar las ecuaciones que me dan la posición del proyectil. Bueno, no os he hecho hincapié y quería hacerlo en el dato de retorno de esta función. Esta función lo que va a hacer simplemente es dibujar desde su propio interior y escribir en pantalla. No devuelve ningún valor. Entonces no vamos a poner ningún dato a la izquierda del nombre, ningún igual ni ninguna variable, porque no devuelve el contenido de ninguna variable. Desde dentro de la función se hace todo. Bueno, una vez hecho ese inciso, vamos a seguir con estas ecuaciones. Aquí tenemos el tiempo que hay que incluir para saber la X y Z de la posición del móvil en ese instante de tiempo. El tiempo inicial sabemos que es el 0, tiempo 0. Pero no sabemos el tiempo final. Si supiéramos el tiempo final, para calcular el vector X con todas las coordenadas X de las posiciones del móvil, el Y y el Z, podríamos hacer un vector de tiempos que fuera con linspace, por ejemplo, desde el tiempo 0 al tiempo final, y pues para que se vea una continuidad y no líneas rectas entre medias, pues podríamos poner bastantes puntos. Vamos a poner, por ejemplo, 200. Pero es que el tiempo final no lo sabemos. El tiempo final será el que en cada momento sea cuando el proyectil alcance el suelo, o sea, cuando la z llegue a ser 0 o menor que 0. Así que no podemos trabajar con el vector de tiempos, que podríamos aplicar aquí, elemento a elemento, y sacar el vector completo de X y Z, que con plot 3 lo dibujaríamos. No podemos hacer eso. Pues lo que tenemos que ir haciendo es empezar en un tiempo 0, ese es el tiempo de inicio, y después incrementar ese tiempo. Por ejemplo, en 0.1. Para cada tiempo de estos, que es un escalar, porque el tiempo empezará en 0, después 0,1, después 0,2, o sea, cada vez va a ser un escalar, sacaremos la posición X y Z. Y veremos si la Z es menor o igual que 0. Y si es menor o igual que 0, pararemos y ya habremos llegado al punto en el que hay un choque contra el suelo y paramos de ir analizando esas posiciones e incrementando el tiempo.
Fijaros que en el enunciado, que es lo que tenéis que hacer, leerlo, ¿vale? Al principio, como os dije, la función calcula la posición del proyectil cada 0,1 segundos. O sea, desde ese tiempo inicial 0, vamos de 0,1 en 0,1, tal como nos dice el enunciado. Y me dice que cuando la altura sea menor o igual a 0, se supone que se ha llegado al punto de impacto. La función imprime en pantalla las coordenadas del punto de impacto. Bien, pues vamos a hacer un bucle con el que salgamos cuando z sea menor o igual que 0. O sea, vamos a hacer un bucle infinito para que el encabezado me deje siempre entrar y salir del bucle cuando se cumpla la condición de que la z del proyectil sea menor o igual a 0. Como estamos calculando la posición no en el continuo de los tiempos, sino en el discreto, cada 0,1 segundos, por eso no podemos quizás cazar, casi seguro que no vamos a cazar la z igual a 0. Así que cuando nos pasemos hacia abajo del 0, la primera vez es cuando hemos llegado al impacto. Fijaros que el tiempo empieza en 0 al principio del bucle, vamos incrementándolo de 0,1 en 0,1, calculamos la posición metiendo ya los datos que hemos calculado antes y el tiempo por el que vamos, y si la z de esa posición es menor que 0, hemos llegado al punto de impacto, luego podremos escribir en pantalla x, y z. ¿Qué nos falta aquí? Pues tenemos que guardar la trayectoria que va teniendo este móvil, es decir, todas las coordenadas x en orden, todas las coordenadas y por las que va pasando y todas las coordenadas z. Entonces podemos hacer un vector que crece x, un vector que crece y un vector que crece z. O una matriz que crece, para en lugar de hacer 3 sentencias, hacerlo en una. Entonces lo que vamos a realizar es una matriz que se va a llamar trayectoria. Esta matriz va a ir engordando hacia abajo, fila a fila, y cada vez que calculemos un x y z, se lo vamos a meter en una fila, x y z. ¿Cómo podemos hacer esa fila? Pues formamos el vector fila x y z y metemos debajo de lo que valiera trayectoria ese vector con los 3 elementos. ¿Cómo puedo meter debajo? Pues voy a decir que el valor nuevo de trayectoria va a ser igual a lo que valía trayectoria, punto y coma, debajo el vector x y z. Así, cada vez que ejecute esta orden, a la matriz, sea cual sea esa matriz, le estoy metiendo por debajo una fila de 3 elementos. Y de esa manera la iremos engordando hacia abajo en cada iteración del bucle. Cuando terminemos estas iteraciones, tenemos una matriz de 3 columnas, donde la primera columna son las coordenadas x, la segunda las coordenadas y la tercera las coordenadas z. Podremos meter en plot 3, recordar que plot 3 dibuja puntos en el espacio y va a manejar dentro de sus argumentos vectores con las coordenadas x y z de los puntos. Nada de hacer matrices con plot 3, porque las matrices las estamos haciendo cuando hacemos una malla y tengo una superficie. Aquí yo no tengo una superficie, tengo una serie de puntos en el espacio que se van a ir uniendo con línea recta y me va a formar la trayectoria de este proyectil. Bien, pues vamos a introducir estos cambios. El valor inicial, en este caso, no lo vamos a poner vacío porque sabemos que en el instante t igual a 0 la posición del móvil es la posición inicial que me dan x0 y 0, z0. Así que partimos de una matriz que realmente es un vector fila de 3 componentes. Después ya en el bucle
empezamos con el tiempo 0.1, calculamos la X y Z y lo acumulamos por debajo, con el punto y coma, de lo que teníamos en trayectoria, que a partir de aquí tendrá 2 filas. Cuando volvamos a hacerlo, tercera fila y así sucesivamente hasta el final. Vamos a dibujar esa trayectoria como una curva en el espacio con plot 3. Si quisiéramos hacerlo con una animación, en vez de plot 3 pondríamos comet 3. Entonces dibujamos como vector de las coordenadas X la primera columna, segunda columna después, tercera columna, coordenadas Z. Queremos también marcar el punto de impacto que está en X y Z porque estos son los últimos valores que tenemos cuando salimos del bucle, justo los del punto de impacto. O sea que vamos a dibujar con plot 3. X y Z son escalares, aquí solo hay un valor y un valor. De donde impacta lo vamos a pintar en negro con asterisco, ese punto, y con un marcador de tamaño 7 píxeles. Como estamos pintando dos cosas a la vez, que es la curva y el punto de impacto, debemos marcar el hold-on y el hold-off. Bueno, pues si probamos una llamada a la función, recordad que no podéis dar a ejecutar porque nos diría error, es equivalente a poner el nombre proyectil sin ningún dato de entrada. No hay suficientes datos, no podemos hacer el contenido. Pues tenemos que hacer una llamada a la función pasándole los 3 datos. Vamos a echar un vistazo a la función completa. Teníamos aquí la cabecera, los datos constantes, el cálculo de las componentes de la velocidad, la trayectoria inicial, el tiempo inicial, el bucle en el que vamos calculando cada 0,1 segundos la posición, la acumulamos en una fila de la matriz trayectoria y cuando z es menor o igual que 0, hemos llegado al punto de impacto, salimos del bucle y escribimos esos valores del punto de impacto. Una vez que salimos del bucle, dibujamos la trayectoria y el punto de impacto con un asterisco. Faltaría solo el end de la función de la cabecera, aunque sabéis que este end es el único de los que vemos que no es obligatorio, todos los demás sí. Bueno, pues vamos a hacer una ejecución de esta función, ahora sí de manera correcta, dándole los 3 datos de entrada y tendremos en la figura sin animación, porque hemos hecho el plot 3, lo que es la trayectoria, la curva en 3D, formada por todos los puntos que hemos dibujado, y el asterisco del impacto. Y si lo queremos ver más bonito, pues en vez de plot 3, ponemos comet 3. Vamos a guardar la función. La guardamos porque no se ejecuta con el botón de ejecutar, que lo que hace es guardar primero y después ejecutar, así que guardamos los cambios y hacemos una llamada a la función, que en este caso nos va a producir esa animación. Bueno, pues ya tenemos ahí el problema, que creo que sale un gráfico muy bonito y vemos una aplicación de un problema de física que seguro que habéis visto en diferentes ocasiones en las asignaturas en bachillerato. Bueno, un saludo.